para aprender, ingenio para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Tú que eres verdadero Dios, hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sentados, por favor. Muy bien. ¿Quiénes pueden decir de lo que hablamos la clase anterior? Un punto solamente, cada uno. A ver, acá. Lo que es tipología. ¿Ok? ¿Y qué es tipología? Hacer una comparación del Antiguo Testamento con el Nuevo. Ok. Por ejemplo, la vida de Jesús. Ok. So, tipología es como una comparación del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Pero, ¿se recuerdan? La tipología puede ser un evento, pueden ser personas o un objeto también. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué es un ejemplo de tipología? Adán y Jesús. Adán y Jesús. A ver cómo. Bueno, y Adán pues, fue criado por obra de Dios. Y Jesús María David por obra del Espíritu Santo. So, ¿qué es la tipología? ¿Qué es la comparación allí? La comparación allí es Creo que la palabra está buscando es que Jesús es el nuevo Adán. ¿Ok? Bueno. algo que no puedo explicar, pero lo entiendo. Sí, no. Ok, está bien, está bien. A ver, acá, ¿alguien más? No, bueno, a ver, acá. Levantad su mano antes. La tipología es el estudio del Antiguo Testamento. Es el estudio del Antiguo Testamento, un modo de enseñar, explicando lo nuevo en función de lo antiguo. Excelente, eso. Presentan nuevas ideas en el Nuevo Testamento basadas en el Antiguo Testamento. Exacto, están apuntando a algo en el futuro que todavía no ha pasado, pero bueno, ha pasado en el Nuevo Testamento, pero para ellos no había pasado nada, es una historia de verdad, ¿verdad? Por ejemplo, es como cuando Abraham ofreció a su hijo y también Dios asistió. Abraham ofreciendo a su hijo y Jesús como el Hijo de Dios. Muy bien. Hablábamos también de Eva y la Virgen. ¿Hablamos de Eva y de qué? Eva y la Virgen María, por Eva entró el pecado y por la Virgen María entró la salvación. Amén. Excelente. Otra más acá. El sacrificio de Melquisedec es un tipo de la celebración de la última cena de Jesús. Excelente. Eso me gustó mucho. Él dijo que lo que ofrece Melquisedec, el pan y el vino, es como una tipología de la última cena. Aún más, uno puede decir una tipología de la misa, de la Santa Misa, pan y vino. Jonás en el vientre del gran pez con la resurrección de Jesús. Jonás en el vientre del gran pez y luego Jesús en el sepulcro, en la tumba por 3 días. Excelente. El jardín del Edén con el Gólgota. El jardín de Edén, ¿con el qué? Con el Gólgota. Con el Gólgota. A ver, ¿cómo es la comparación allí? En el jardín hubo la serpiente y en el Gólgota el demonio habló por medio del crucificado. Ok, ya. Y también Aún más. María. Y hubo un jardín que estaba un árbol que es la cruz. Ok, el árbol de la vida. Muy bien. Ok, so ya sabemos lo que es tipología. Muy bien. Muy excelentes ejemplos. ¿De qué más hablamos aparte de la tipología? ¿De qué más hablamos? Del canon. El canon palestino y el canon... ¿Cuál es? Alejandrina.
Ok, ¿y qué es la diferencia? La diferencia está en que el palestino era el hebreo, o si no era el alejandrino, el baratú. ¿Cuál era el original? La diferencia es los libros, ¿verdad? Ujú. El palestino cuenta con 39 libros, porque quitaban 7, y el alejandrino tiene 49. So, 49 el canon alejandrino fue el original, ¿verdad? ya, es el original. Y el canon palestino fue el nuevo. Y hablamos de Lutero, es el que cambió los libros. Claro, él cometió un pecado al alterar la escritura. Sí. Al decir que parece que él tiene un problema con que la fe y obras de amor, dice el catolicismo. Y él dice la fe solamente, él le cambió ahí, solamente. Bueno, sí, agregó varias cosas. Muy bien. Ok. ¿De qué más hablamos? Los años de cuándo fueron el 90. Sí, habíamos corregido eso, ¿verdad? Sí, en el año 90 fue Cristo fue el canon palestino. el canon palestino, que es el nuevo. Y antes de Cristo es el Exacto, de alejandrino. Muy bien. Y más aparte también di una fecha de cuando cayó el templo, el segundo templo cayó en el año 70 después de Cristo. ¿Okay? Un detalle lindo porque 20 años después de que se destruye el templo en Israel, escriben el nuevo, usan el nuevo canon, quitan los 7 libros. ¿Ok? ¿De qué más hablamos? De la alianza. De la alianza. Explicar un poco más. Bueno, estamos hablando de que la alianza es como cuando uno contrae matrimonio, no tiene caducidad. ¿No tiene qué? Caducidad. Ok. No se puede deshacer. Ok. No es un contrato. No es un contrato, exacto, la diferencia. So, hablamos del contrato, lo que significa alianza. Muy bien. Ok. ¿Y cuántas alianzas hay? 7. ¿Cuáles son? Número 1. ¿Quién más? 2. A Noé, muy bien. Abraham, muy bien, Carlitos. Necesito su cafecito, Moisés. David, Jesús y la segunda venida. Muy bien. Ok. Acuérdense, eso sí va a estar en el examen, ¿ok? Carlitos. Ok. ¿De qué más hablamos? Sí, los libros deuterocanónicos. Muy bien. En total, ¿cuántos son? 7. ¿Y qué significa 7 en hebreo? Sello o perfección, plenitud. Muy bien. ¿Ok? Es importante recordarse de esos 7 libros también, ¿ok? Bueno, tenía una tipología incluso dentro de esos 7 libros deuterocanónicos, especialmente con el de Esther y el de Judith. Hay una tipología entre esas dos figuras, entre esas dos mujeres, con María. Ya. Tanto como mediadora. Mediadora. Ya. Excelente. Ya, como intercesora. Excelente. Muy bien. Muy bien. ¿Y la segunda parte de la clase de qué hablamos, hermanos? La esposa. ¿De quién fue la esposa de Caín? ¿Verdad? ¿Es lo que quieres decir? Ok. ¿De quién? ¿Y quién fue la esposa de Caín? Levanta las manos. ¿Ah? La hermana. La iglesia dice, es muy probable que fuera la hermana. Porque en sí, aquí porque quiere el problema, ¿verdad? Porque dice, pues solamente hay 2 nombres que fueron escribidos, ¿no? Bueno, ya después el tercero, ¿verdad? Set, ¿verdad? Pero era Caín, Abel, los 2 primeros, ¿verdad?
pero solamente nos dan a ellos nombres, pero no es decir que no tuvieron más, ¿verdad? Porque no nombran todos, ¿verdad? Y tampoco no se sabe de qué tanto tiempo vivió Adán y Eva, ¿verdad? Porque todavía no había entrado la corrupción a su plenitud. ¿Se recuerdan que habíamos hablado después el ADN, después de cada generación tras generación, se va desordenando más y más y más, ¿verdad? Entonces, todavía con Adán y Eva era perfecto. Entonces, cuando si los hermanos tuvieran relaciones, aunque suena medio raro, ¿verdad? No, muy raro, aún en sí la unión es más perfecta todavía. ¿Ok? Sí. Todavía no había mutaciones, exacto, de la generación. Exacto, muy bien. Aquí la página 60, que habla de esto, en su libro, por favor. Página 60, creación y evolución. Ahora bien, ¿alguien de ahí atrás que gusta leer? Ahí atrás, ok, ahorita va el micrófono, un momento. Página 60, 60. Y los que no han recibido o comprado su libro aún todavía, hermanos, recomiendo que ya lo compren, ¿ok? Y pueden escribir en su libro, subrayar lo que ustedes gustan, ¿ok? Es su libro. Y ya hay en la tiendita también. Porque este libro se va a usar por todo el año, ¿ok? Eso es recomendable que lo compren ya. Ok, página 60, va a leer. Creación y evolución. Lo primero que nos dice la Biblia es que Dios creó los cielos y la tierra. Por lo tanto, los cristianos creen que Dios creó todo el universo. Además, hay importantes verdades de fe contenidas en el Génesis, que la Iglesia exige que aceptemos. Algunas de ellas son que la materia fue creada por Dios de la nada al inicio del tiempo. Pausa allí. Aquí dice, la Iglesia exige que aceptemos, es decir, como estilo dogma. ¿Ok? Sigue, por favor. Que la creación de los seres humanos, cualquiera que fuera la forma en que se produjo, fue consecuencia de un especial acto de creación por parte de Dios. Dios inspiró un alma en Adán. ¿Sigo? Sí. Que toda la humanidad desciende de Adán y Eva, que Adán y Eva fueron creados sin pecado, que a Adán y Eva se les ordenó que fueran obedientes a Dios, que Adán y Eva pecaron contra este mandato, que como consecuencia de este pecado, nuestros primeros padres perdieron el estado inicial de santidad, que incluso en el momento de la caída, Dios prometió un futuro redentor. Pausa. Creo que había explicado en la clase anterior también. La Iglesia en sí no está en contra de lo que se llama la evolución, la idea de que supuestamente el ser humano vino de los changos o algo así, ¿verdad? La teoría. La Iglesia no está expuesto, pero tampoco lo ha aceptado. ¿Okay? Que queda claro. Porque es una teoría que aún todavía tiene poco de evidencia, pero la verdad ni se conecta bien nada. Entonces la Iglesia dice, no vamos a decir nada al propósito porque no hay nada explícito que lo puede verificar. Aún más aparte, la Iglesia dice que si aún todavía hubiera, que en el momento de repente el chango se convierte en el ser humano, un momento, de todos modos, el material, es decir, el cuerpo, será lo suficiente preparado para poder recibir lo que se llama
El alma. El alma humana, que es distinto al alma de animal. ¿Me explico? ¿Se recuerdan? Entonces, ¿qué es la jerarquía? Otra vez, ¿qué es lo más fundamental? Una piedra o cosas inanimadas. ¿Verdad? ¿Se recuerdan el pirámide? Aquí ir al pirámide, para recordarse. Segundo es plantas. Tercero, animal. Cuarto, humano, pero en estado de... Oh, no, de mortal. Mortal. Bueno, técnicamente antes de ellos serán... no, aún creo que después de ellos serán los demonios. ¿Verdad? Demonios. Ya después de los demonios será, ¿qué? Almas humanas en estado de gracia. Excelente. Los ángeles y infinitamente allá arriba, Dios. Muy bien. Entonces, el punto es que la evolución está diciendo es que cualquier punto donde el chango, lo que sea el animal, se convierte en humano, el material ya ha cambiado suficiente para poder aceptar el alma humana. ¿Okay? En sí no importa si la evolución manifiesta que es real o que es verdad o no. No importa. Sí. Disculpe, padre, pero en caso de que esta teoría llegue a ser en el futuro a ser aceptada, que veremos el chango, entonces cambiaría en sí toda la historia. No. Aunque estoy leyendo este pasaje que no importa la materia, o sea, pero la historia nos habla de un ser humano que fue creado por Dios. Y la mujer de él, de este primer ser humano creado. Entonces, si en el futuro viene a ser aceptada esa teoría, yo creo que eso cambiaría completamente. No, no cambiaría. Porque entonces se debería de haber dicho de una manera diferente, mi opinión. Sí, se recuerdan la diferencia, que hay diferentes formas en que la Sagrada Escritura fue escrita. Se recuerdan que la historia es verdad y real, pero no literal. ¿Se recuerdan la diferencia? Porque muchas veces los salmos aún en sí son muy poéticos, ¿no? Son muy poéticos, pero no son literales siempre. ¿Verdad? Eso se usa comparaciones de... Pero es verdad la historia, pero no cambia, no tiene que ser literal. Porque el punto de Génesis no era para dar una razón científica del ser humano, sino algo espiritual, aunque en sí no va en contra de la ciencia. ¿Me explico? Sí, claro, pero si es que fuera así, pero hasta ahorita es cero de evidencia. Muchos, la gran 80% de los científicos, biológicos, arqueólogos y todo lo demás dicen que no tiene sentido. Y más, con más tiempo está pasando, menos evidencia tiene. Hay un estudio, que no sé si alguien lo haya escuchado, pero hay un estudio donde analizan de un chango y de un ser humano, y casi igual, pero la del ser humano tiene una chispa distinta. No sé cómo explicarlo. Exacto. Que es el alma. Exacto. Ya, nosotros en la fe sabemos, pero los de ciencia no saben. ¿Verdad? Muy bien. Van viendo que en sí la ciencia no va en contra de la fe. Es 100% relacionados. ¿Quién más puede leer, por favor? Alguien de ahí atrás. Muy bien. El relato de la Biblia nos dice que Dios es el origen de toda materia que compone el universo. Los evolucionistas tratan de explicar científicamente cuál fue el origen del hombre y de los animales a partir del examen del universo material. La Iglesia no se opone a las investigaciones y discusiones de los expertos en ciencia y teología sobre la evolución en lo que se refiere al origen del cuerpo humano a partir de una materia preexistente. ¿Ya ven?
No se opone, pero tampoco está diciendo, está de acuerdo. ¿Me explico? Son dos cosas muy distintas. Sigue, por favor. Sin embargo, cuando algún punto de la teoría de la evolución parece entrar en conflicto con la Biblia, la Iglesia indica cuál es la verdad que los católicos deben creer. Cuando la teoría de la evolución abrió las puertas a la posibilidad del poligenismo, la teoría que sostiene que hubo diversas parejas de primeros padres entró en contradicción con una verdad contenida en la Biblia. Gracias. Ok, pausa. Eso. Poligenismo. ¿Qué significa? Bueno, no. No, sí, poligenismo es decir, por ejemplo, Adán y Eva, acá están, es una familia, ¿ok? Y luego hay otras familias que no tienen nombre, que ellos mismos pueden tener hijos, y por lo tanto, cuando Caín se fue, que se casó con uno de esos, los hijos de uno de esos. ¿Me explico? So, poli, en griego, significa muchos. Poligenismo es decir que muchas familias. La idea que hay muchas familias aparte de la original, la Iglesia dice que no. ¿Por qué? ¿Por qué es un problema esto? Porque entonces es contradictorio. Gracias. ¿En cuál forma? En decir que Adán y Eva fueron las primeras, la creación de Dios. La primera hombre. Bueno, podrían ser creados y luego después otros se crearon. Pero ¿quién creó a ellos? Porque Dios. Simplemente ellos fueron los primeros. Entonces, a ver. Usted nos explicó que porque entonces el pecado ya no sería para todo el mundo. Exacto. Iría en contra del pecado original. Porque no se sabe si ellos pecaron antes de ellos. Entonces, ¿cómo va a afectar la vida de ellos si no nacieron de ellos? ¿Me explico? Entonces, ellos también serán pecado original. Allí mismo es la contradicción. Exacto. Por lo tanto, la Iglesia dice, no. ¿Okay? ¿Es la única vez que la Iglesia ha ido en contra de la ciencia así? No, varias veces. Un ejemplo actualizado. En el tiempo del Papa Benedicto, el 16, él había dicho 2 años antes de que el evento ocurrió, él dijo, si manda, porque había el millonario ese, o billonario, Bill Gates, ¿verdad? El dueño de Microsoft, ¿verdad? Él quería mandar contraceptivos a África, porque era durante ese tiempo de que estaba creciendo más y más SIDA, ¿verdad? Entonces, todo el mundo estaba diciendo, tenemos que hacer algo, pobrecitos se están muriendo, tenemos que hacer algo. Él dijo, fácil, simplemente no tengan sexo, eso es todo. Cálmense, modestidad, es fácil. Y no dije, no, la ciencia dice esto que lo otro. No era verdad. Entonces Bill Gates mandó millones de dólares para mandar contraceptivos allá, para supuestamente parar lo que es la SIDA, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? A través de los años ocurrió lo opuesto. ¡Pum! Aumentó. Mucho más. Y dijeron, ¿por qué? ¿Cómo es posible? Un científico de Harvard, ¿verdad? Como si no fuera cualquier universidad, él dijo que el Papa Benedicto tenía razón, y él ni era católico, era ateo. El Papa Benedicto tenía razón que iba a subir, porque él había hecho el estudio. No, es al revés. No deben tener nada de relación, porque si no va a aumentar. Porque el hecho, conociendo la condición humana,
son más inclinados a pecar, con o sin, entonces van a ser el doble, va a aumentar. 2 semanas después de que él publicó esto, lo despidieron del trabajo. ¿Ok? So, para que sepan un ejemplo actual, ¿verdad? El hecho que la ciencia va a decir lo que ya el Papa Benedicto XVI decía, y lo dice de forma moral. Pero él no tenía que ser estudioso de Harvard para saber esto. Pero la gente, el público, porque está en contra de la iglesia, que dicen, fuera, te vamos a despedir porque tú estás hablando en contra de nosotros, la ciencia, y en favor de la iglesia. Y dije, ¿por qué dices eso? Ni soy católico. ¿Verdad? De hecho, yo sabía, no sé si está bien, que el virus del SIDA es mucho más pequeño que el esperma. Entonces, los anticonceptivos... Exacto, pasan. Exacto. Exacto. Exacto, ya. Para no ir más en ese lado, más para que vayan aprendiendo que en sí la iglesia va directamente en relación con la iglesia. ¿Ok? Debe. Y cuando no, entonces la iglesia no está mal, es la ciencia. ¿Ok? O algo en la política, o va a ser algo. Si puede terminar, de él, por favor. Para contrarrestar esta y otras falsas hipótesis que afectaban a la doctrina católica, el Papa Pío XII escribió en 1950 la encíclica Humani Generis. Recuerden, ya puse, desde la semana pasada ya había puesto en el website de la clase ese documento. Si lo gustan leer más directamente, ¿ok? Ahí está, en español. En esta encíclica se dice lo siguiente: los fieles cristianos no pueden abrazar la teoría de que después de Adán hubo en la tierra verdaderos hombres que no procedentes del mismo protoparente, primer padre, por generación natural, o bien de que Adán significa el conjunto de muchos primeros padres. Aceptar el poligenismo llevaría directamente a la negación del pecado original. Lo que había dicho, ¿verdad? ¿Entienden este concepto? Sumamente importante, ¿ok? Más claro, excelente. Hay que regresar a la página 50, por favor. En la misma forma que existen 7 alianzas, también Dios creó todo en 7 días, ¿verdad? Y 6 días y descansó en el 7º. Hablamos de algo más en la clase anterior también. Habíamos hablado de el espacio, el tiempo y lo que ocupa en ese espacio. ¿Ok? Es básicamente como 3 dimensiones. ¿Ok? Día y noche es tiempo. Cielo y mar, espacio. Tierra y vegetación, lo que ocupe. El material. ¿Ok? Porque acuérdense, cualquier material que existe en el mundo ocupa por su naturaleza espacio y tiempo. Porque este celular existe ahorita y aquí y está ocupando este espacio. ¿Verdad? Si es imposible que algo más estuviera dentro de él, ¿verdad? Si no, pararía ser celular. Sería celular rompido, ¿verdad? Si algo más está ocupando es el espacio del celular. Pararía de serlo. Entonces, por lo tanto, ocupa espacio, tiempo y es algo físico. ¿Verdad? 3 cosas. Muy bien. ¿Por qué es importante esto, hermanos? ¿Por qué es importante el hecho que
saber que todo esto existe entre tiempo, espacio y con material. ¿Por qué creen? Porque Dios es fuera de todo esto. Dios existe fuera del tiempo, fuera del espacio y no tiene material. ¿Se recuerdan? Dios es espíritu. ¿Ok? Uno no puede decir ahí está, ahí está. No, existe como en sus huellas, en su creación, pero no existe de la misma forma que existe en la Santa Eucaristía, que sustancialmente existe allí. Ahí se ocupa espacio, ahí se ocupa tiempo y tiene material. Pero el material se ha convertido ya, es algo distinto, ¿verdad? Todo esto es importante porque desde el principio de Génesis, todo esto va a apuntar a la sexta alianza y la séptima alianza. La razón que empezando en Adviento, como ya había dicho, vamos a empezar volteando, mirando hacia Dios, todos juntos, incluyendo el sacerdote, celebrando así. Porque todos estamos esperando, en unión con el sacerdote, mirando hacia el oriente, la venida de Jesús. Entonces, ¿se recuerdan? La dirección de Adán cuando fue creado, fue creado y luego fue colocado en el oriente, es decir, en el jardín. Lo dice, lo explica. Y después de ser creado, colocado en el jardín, salen del jardín, ¿verdad? Fueron expulsados. Entonces, ¿cuál dirección fueron? El oriente también. ¿Ok? Todo eso está conectado. Aquí en página 51. Dice allí, es verdad. Alguien más del medio, del centro que no han leído. Ok, acá. ¿Es realmente verdad que Dios creó el mundo en 6 días? Muchos cristianos piensan que 6 días significa 6 días, tal como lo entendemos en la actualidad. Otros dicen que el relato de la creación es simplemente un mito, una fábula inventada que no es verdadera. La Iglesia Católica ha enseñado siempre que todo lo que está en la Biblia es verdadero. Por tanto, la historia de la creación tiene que ser verdad. Algunos cristianos creen que 6 días son 6 días en sentido literal. Sin embargo, los intérpretes católicos no aceptan esta interpretación. La historia hebrea no fue escrita del mismo modo que se escribe la historia de nuestros días. Los historiadores modernos refieren una serie de acontecimientos, batallas, plagas, elecciones, tal como sucede desde el principio hasta el final. Además, las escrituras narran una historia con una finalidad doctrinal. Los escritores sagrados utilizaron diferentes formas literarias, sirviéndose de muchos símbolos y figuras. Para ellos, lo importante no era darnos un relato detallado de los sucesos históricos, sino decirnos la verdad de nuestra relación con Dios. En el relato de la creación no trataron de decirnos cómo se llevó a cabo la creación. Muy bien. No estaban interesados en las fuerzas físicas o en los mecanismos que intervinieron en la creación. Por el contrario, Génesis 1 está interesado sobre todo en explicarnos por qué Dios creó. Lo mismo se puede decir del relato sobre el origen del ser humano. Muy bien. Son los que leyeron anteriormente los diferentes tipos de diferentes tipos de escribir. ¿Cómo se llama? Genres. ¿Cómo se dice genre en español? Género literal, gracias. ¿Qué tipos hay? Hay otros que son poéticos,
¿Cómo? Sagas, mitos, proféticos, sapiensales, excelente. Histórico, literalmente dan solamente los hechos. ¿Ok? Apocalípticos, excelente. Son diferentes tipos, ¿verdad? Entonces, cuando uno lee las Sagradas Escrituras, tiene que tener todo eso en mente. Porque sí existen ciertos hermanos separados en la fe que toman todo literal. Se llaman protestantes fundamentalistas, que toman todo literal. Y no es así. ¿Okay? Porque no lo están leyendo dentro del contexto. Muy bien. Voy a pasar unas copias. A ver si Jaume puede ayudar y Luis. Se mira un poco complicado y si lo es, nada de chiste. Sí. ¿Tiene una agenda de todo el programa? ¿Una agenda de todo el programa? Un poco, sí. Después se lo puedo poner en el sitio también. Okay. Es que la agenda también se adapta a las personas también. Tengo algo, pero se puede cambiar un poco. ¿Okay? Sí, claro. ¿Quién no tiene copia? Levanta la mano. ¿Se pueden mantener las manos levantadas, por favor, para que puedan pasar? Imprimí 120, ojalá que haya suficiente. Falta para la leche. Creo que acá, 4 allí. Alfonso, Mario. Sí, cóbrales muchos a ellos. ¿Tiene copia? Extras. Son extras. How? There's extras. ¿Quién no tiene copia? Ok. Hermanos, para que sepan dónde vamos, alguien me preguntó en temas de la estructura de las clases en sí. Nos estamos enfocando mucho ahorita en Génesis. ¿Ok? Es sumamente importante reconocer Génesis, la historia de Adán y Eva, porque si no entienden la historia de Adán y Eva, no va a entender lo demás. Lo demás pierde su sentido. ¿Ok? Básicamente 2 meses y medio en Génesis. ¿Ok? Ok. Pero vamos a hablar de muchos detalles dentro de.
¿Ok? Este se llama el estado del cuerpo humano, 3 periodos distintos. ¿Y cuáles son esos 3 periodos distintos? Número 1 dice antes de la caída, estado de inocencia. ¿Lo ven? Ese número, pongan un número 1 allí. 1. Y el segundo es después de la caída, estado de pecado. Número 2. Número 3, en la resurrección, es decir, estado glorioso. ¿Ya lo ven? 1, 2, 3. Ok. ¿Qué significa antes de la caída? Estado de inocencia. ¿Antes de qué? Antes de tomar el fruto antes del pecado, básicamente. Antes de desobedecer a Dios. Entonces, hay que estudiar su condición general. Su condición general es perfectamente ordenado al alma, sin corrupción ni sufrimiento. ¡Wow! ¡Qué hermoso! El alma, es decir, tu razonamiento es perfecto y tu cuerpo obedece tu mente perfectamente. Imagínense. ¡Wow! Sería excelente. Sin corrupción ni sufrimiento. Todo feliz. Por eso lo llaman el paraíso, ¿verdad? Muy bien. Es la condición general. Ahora, justicia original. ¿Qué significa justicia original? Dice, armonía perfecta entre Dios, el alma, el cuerpo y la creación. El alma, el cuerpo, que en sí es la persona, ¿verdad? Porque una persona es cuerpo y alma. ¿Ok? Entonces, el cuerpo y alma están en una unión. El cuerpo no pelea en contra del alma. El alma no pelea en contra de las pasiones del cuerpo porque son perfectas. Y con la creación también. Y con Dios. Todo es perfecto, sí. ¿La iglesia tiene un timeline de cuándo fue Adán hasta ahora o no? No, más o menos, los científicos más o menos han dicho que es posible que 100.000 años antes de Cristo. Pero no es seguro. No. Padre, le quería preguntar, Dios, alma y cuerpo, ¿verdad? Pero ¿y el espíritu en dónde? Pues ese es el alma humana. Cuando se usa el espíritu, se usa sinónimo, pero también a veces se puede usar en forma poético, como es decir, con todo su espíritu, es decir, con todo su esfuerzo. Alma y espíritu. Son sinónimos. Aquí, sí. Ya. Exacto, ya. Primas hermanas, exacto. Nomás no se casaron. Ok, eso es justicia original. Okay. Perdón, sí, justicia original. Justicia es decir, le dan al deber a lo que se debe. El siguiente, gracia santificante. Gracia santificante significa
presente a participación en la vida divina. Tenía una relación con Dios perfecta. Por eso Él caminaba entre ellos. ¿Ok? Dones preternaturales. Eso es una palabra un poco confusa, pero son 4 cosas que están allí. ¿Ok? Son dones preternaturales. Es decir, nuestra naturaleza era tan perfecta que tenía estas 4 cosas en su perfección. ¿Cuáles son? Inmortalidad, impasibilidad, integridad, ciencia infusa. Y vamos a hablar de eso. Dones preternaturales concedidos por Dios para elevar la naturaleza humana. Era un don de Dios que nos dio desde el principio que Adán y Eva tenían. ¿Ok? ¿Y cuáles son esos 4 dones? Inmortalidad, es decir, no estaba destinado a morir. No estaban. Si no hubieran obedecido a Dios, estuvieron vivos todavía. Impasibilidad, ¿qué significa eso? Libre de dolor y corrupción. ¿Qué significa eso, hermanos? Libre de dolor y corrupción. ¿Cómo? ¿Infalibles? No. Bueno, no había enfermedad, ok, ya vamos más cercanos. Es algo más físico. ¿Qué más? Exacto. Por ejemplo, si uno está trabajando, no hay sufrimiento. Están trabajando, imagínense, todos felices, ¡yeah! ¿Mande? Dios trabajó al hacer la creación. Claro, Dios trabajó. Y feliz, claro. Y por eso el hombre trabajaba en unión con Dios, por eso se llama impasibilidad, libre de dolor y corrupción. El cuerpo también se corrupte, ¿no? Nuestro cerebro, el pelo, bueno, de los demás, ya saben. Los ojos, ¿verdad? Entonces no había corrupción ni dolor. ¿Okay? Tercero, integridad. Pasiones perfectamente sometidas a la razón. ¿Qué significa pasiones, hermanos? Las pasiones. Algo que te gusta mucho. Algo que te gusta mucho, ¿ok? Ándele, exacto. Los instintos naturales pueden ser el tener hambre, el procrear. ¿Qué más? La injusticia. Uno puede decir las emociones, la tristeza, el enojo, los negativos por lo menos. ¿Ok? Todo eso son las pasiones. ¿Ok? En sí la palabra pasión significa en latín sufrir. Sufrir. Cuando se dice la pasión de Cristo, se está refiriendo a el sufrimiento de Cristo. Pero aquí las pasiones perfectamente sometidas a la razón. Eso es ¿cuál? Integridad. Integridad. Ahora sí, las pasiones están perfectamente sometidas a la razón. ¿Se recuerdan? Razón y libre albedrío o diligencia y voluntad propia, ¿verdad? Entonces, un control perfecto de sí mismo. Sí. Pero es interesante, ¿no? Porque todavía existía lo que es la tentación, aunque estaban perfectamente ordenados. Vamos a leer más de eso. Exacto. Bueno, no queremos volver ahí, aún queremos algo más. Vamos a hablar de eso también. Ok, dice, luego el cuarto dice ciencia infusa. ¿Qué significa eso? Ciencia infusa. Conocimiento natural ordenado
y claro. Puede ser sabiduría, pero la sabiduría uno lo gana con el tiempo, ¿verdad? Con la experiencia. El conocimiento natural, dices, tú naturalmente puedes saber y todo se te hace fácil. Ah, claro, sí, claro. 1 más 1 es 2. Oh, sí, mira, y luego una inteligencia natural y súper claro, piensas bien. Es como llegando en el examen que dormiste bien, tomaste tu cafecito y luego, ándale, ¿verdad? Claramente llegar a 100 y dices, ah, claro, perfecto. ¿Verdad? Como todos ustedes van a hacer en el examen. Sí. Estamos discutiendo acá que Dios ya sabía lo que iba a pasar. Sí. ¿Y? Sí, ya sabía. Acuérdense, es muy importante saber la diferencia. Aunque Dios lo sabe, no es decir que va en contra de tu voluntad propia. ¿Ok? Él aún, sí. Claro, también la vez pasada habíamos hablado de si Dios había creado el infierno. ¿Y? No, claro que no. Bueno, no sé si es correcto decir que pasado al libre albedrío del ser humano, lo dejó y ¿Lo dejó qué? Sí, permitir es una cosa, pero no es decir que lo creó. Ya. Bueno, ciencia infusa, conocimiento natural, ordenado y claro. ¿Ok? El que sigue, relación con la creación. Armonía y señorío justo sobre la creación. Manda todo lo que está bajo de él, el hombre. ¿Qué está bajo de él, del hombre? Animales, ¿qué más? Plantas y las cosas inanimadas. Por eso podrían, si ellos quisieran, construir su casita, pueden comer, los animales, todo era bueno y hecho para ellos. Cuidar, claro. ¿Ya? ¿Una persona que está en gracia tiene el dominio de los demonios? ¿Una persona que está en gracia tiene qué? ¿Tiene dominio sobre los demonios? Sí, en cierta parte sí, pero uno tiene que ejercer la voluntad todavía. Tiene la gracia suficiente para combatir los demonios, sí. Sí, pero todo depende de nuestra voluntad. Es como no hicieron esa voluntad, ellos fallaron. Ellos fallaron, exacto, aunque fueron hechos perfectamente. Es como esa historia de Adán y Eva también se puede comparar con la historia de Job. ¿Se recuerdan? Sí. Pero también como por ejemplo, cuando una persona expulsa a los demonios, no son ellos, sino que es el hombre de Dios. Claro, pero Dios está trabajando a través de tu voluntad. Tú eres el instrumento. Aunque somos imperfectos, pero Dios nos usa aún. ¿Ok? Muy bien, su relación con la creación, con todo lo que está abajo. ¿Ok? Sexo y procreación. Pureza perfecta, sin vergüenza. No que eran sin vergüenza, sino que no tenían vergüenza. ¿Se recuerdan que estaban desnudos? Estaban desnudos. Caminaban, bailando, qué sé yo. ¿Verdad? Eran unos sinvergüenzas, se cogieron el fruto que no debían. Sí. Esos sinvergüenzas. Entonces, estaban perfectos, era algo inocente, como los bebés cuando recién nacidos, ¿verdad? Y luego cuando ya empiezan a caminar, ni la están vistiendo y están corriendo todos desnudos así, ¿verdad? Miándose, qué sé. Eran inocentes, hermosos, lindos, ¿verdad? Y ni en cuenta si están desnudos o no. Así era Adán y Eva, en su estado original. ¿Ok? Belleza y esplendor. Reflejaba la santidad interior. ¡Wow! Qué hermoso, ¿no? Imagínense poder mirar a alguien e inmediatamente decir, ¡wow! Santo. ¿Verdad? Inmediatamente lo van a poder notar. Bueno, por causa del pecado, la cara se desfigura un poco, ¿no?
Hasta se notan los ojos, algo no está bien con esta persona. Uy, no sé, padre, no lo conozco, pero, ¿verdad? Se puede notar. Pero con ellos era perfecto. Y por eso tiene una belleza interior que es mucho más mejor que el exterior, ¿verdad? Aunque dicen que también fueron bellos, uno puede decir, porque fueron creados por Dios. Por eso todos estamos guapos. Ándele. El estado final del alma y cuerpo. Alma y cuerpo están en amistad plena con Dios. Plena. So, algo tan hermoso, ¿no? Porque no había nada que no tenían. Ya tenían todo. Hay que tomar un break. ¿Ok? Creo que alguien trajo champurrado, pero apúrenle porque a lo mejor se va muy rápido, ¿eh? Me dieron un...